¿Qué tal? Es un gusto volver a saludarles. Mi nombre es Angélica Heredia y en esta ocasión estamos impartiendo la materia de desarrollo organizacional para la licenciatura en Mercadotecnia aquí en Colegio de Empresarios. Me da gusto volver a compartir con ustedes esta sesión número 3. En la misma vamos a abordar el tema número 3 y en el objetivo principal, bueno, pues es que nos adentremos ya al estudio de lo que es el desarrollo organizacional. Vamos a ver las bases teóricas, vamos a revisar algunas posturas de los autores que se han dedicado al estudio de esta disciplina para entonces comprender qué es lo que se pretende y cómo podemos lograr un desarrollo organizacional. Bien, vamos a revisar nuestras diapositivas en esta ocasión. Como siempre, empezamos revisando el tema en general que nos va a ocupar en estas 2 o 3 sesiones. Se llama el tema Principios Generales del DEO, en donde abordaremos cuál es el campo del desarrollo organizacional, algunas definiciones, como les dije hace un momento, de autores dedicados al estudio de esta disciplina, cómo se administra el DEO, algunos fundamentos, su proceso general, lo que es la investigación-acción, y cerraremos este tema número 3 con el subtópico intervenciones. Aquí vamos a abordar cuáles son las intervenciones tanto básicas como avanzadas que aborda precisamente el desarrollo organizacional. Como siempre, vamos a revisar nuestros objetivos, los objetivos que debemos alcanzar, tanto el particular como el específico, cuando terminemos el tema número 3. Y bueno, como objetivo particular, la diapositiva nos señala lo siguiente. Al término de este tema utópico, ustedes, alumnos, serán capaces de identificar los principios generales del desarrollo organizacional y cuál es la importancia que estos tienen como actividad dentro de las organizaciones. Sí quiero que desde este momento nos concentremos que estamos hablando hacia lo que es la organización. Y luego, como nuestro objetivo específico, bueno, pues nos marca que al término de esta unidad ustedes van a conocer los aspectos generales que rodean al desarrollo organizacional. Si ustedes ubican este par de objetivos e identifican cuál es la acción que queremos nosotros hacer con ustedes, es que identifiquen y conozcan, que vean cuáles son las bases o los fundamentos del desarrollo organizacional. Bien, como siempre y en cada una de las aperturas de los temas, ya les había comentado desde nuestra primera sesión, vamos a abrir con una frase célebre que de alguna forma podemos vincular o relacionar con el tema que abordaremos. Y en esta ocasión se me ocurrió traer a Confucio con la siguiente frase célebre: quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes deberá acomodarse a frecuentes cambios. Esto es lo que dijo Confucio, y bueno, después de tantos siglos de haber pasado por esta tierra y de haber dejado sus conocimientos y sabiduría, todavía tenemos la presencia de Confucio, de su filosofía y de sus frases célebres. Entonces, bueno, si nosotros queremos ser felices como seres humanos y estar constantemente incrementando nuestra sabiduría, no solamente de una manera personal, sino también desde el sentido profesional como seres humanos, pues nos debemos acomodar a los frecuentes cambios. Y yo sé que todos los días estamos precisamente enfrentando estos cambios. Y bien, la sesión anterior revisamos esta última diapositiva. Antes de comenzar a abordar nuestro tema número 3, sí quiero hacer o replantear esta importante diapositiva para que nosotros terminemos de afianzar el sentido de la misma. En esta diapositiva de la sesión anterior planteábamos la siguiente pregunta: ¿qué aspectos de los individuos dentro de las organizaciones son ya sea más fáciles o más difíciles de modificar? Recuerden que estábamos hablando el cambio y la resistencia al cambio.
Entonces, revisando bien la diapositiva, se me ocurre hacerla más gráfica con ustedes, viendo la apertura o lo que tan largo puede ser cada uno de los bloques que nos indican las acciones en relación hacia la resistencia al cambio y el tiempo en que se tardará ese individuo en cambiar. Recuerden que hablábamos de la resistencia, puede haber una alta resistencia o puede haber una baja resistencia al cambio. Y por otro lado, estamos en la vertiente o dimensión del tiempo. En el tiempo puede ser un corto periodo de tiempo para poder adaptarse o modificar esos comportamientos para enfrentar los cambios, o por el contrario, puede ser un tiempo mucho más prolongado. Entonces, bien, aquí nada más para puntualizar esta diapositiva, los comportamientos que se dan de grupos dentro de las organizaciones son los que más tiempo se invierte para que haya una modificación, porque la resistencia tiende a ser la más alta. En grupo, estamos hablando de los individuos que conforman un grupo y que como tal están mostrando un comportamiento. Luego, la siguiente barra nos indica comportamientos individuales. Aquí el tiempo se acorta un poco más en relación al comportamiento de grupo y también la resistencia es un poco más baja, pero dentro de los parámetros o dentro de la media podemos también afirmar que el comportamiento individual sigue siendo en un periodo un poco más largo de tiempo una alta resistencia. En cuanto a los valores, podríamos estar hablando de un término medio, tanto en tiempo como en resistencia. En la siguiente barra nos ilustra las habilidades y actitudes. Esta hay una resistencia un poquitito abajo de la media y con un tiempo más o menos promedio, y en conocimientos y conceptos en tiempo suele ser un poco más corto y con una resistencia tendiente a la baja. Podemos tomar como la base tiempo. Acuérdense que cuando hablamos de cortos periodos de tiempo o cortos plazos, podemos estar hablando de 6 meses a un año máximo. Cuando hablamos de un periodo de tiempo medio o mediano plazo, podemos hablar de 1 a 3 años, pero cuando hablamos de periodos más largos o de largos plazos en cuanto a tiempo, estaremos hablando de 3 años hacia arriba, más o menos para tener una aproximación y entonces poder ver más gráficamente cómo estos comportamientos nos van a ayudar o van a estar relacionados con la resistencia y con el tiempo de adaptación. Espero que esta gráfica sea más ilustrativa que la anterior. Y bueno, una vez hecha esta aclaración y retomando lo que vimos en sesión anterior, que fue precisamente la resistencia al cambio, porque el ser humano siempre estamos resistiéndonos, no es que vayamos en contra de los cambios, sino que la resistencia siempre es más fuerte. Bueno, pues ya nos quedó clara la primera parte, que fue cultura organizacional, ya la estamos relacionando como cambio, y ahora sí, esas dos vertientes o esos dos aspectos bien importantes dentro del DO, ya los podremos abordar con más precisión de aquí hasta que terminemos nuestra asignatura. Entonces, bien, vamos a comenzar con nuestro tema subtópico 3.1 titulado Campo del DO. Y en la siguiente diapositiva vemos resaltado una de las tantas y tantas definiciones o acercamientos conceptuales hacia lo que es el desarrollo organizacional. Y bueno, comenta esta diapositiva que el DO es un proceso sistemático. No olvidemos que vamos a estar hablando de sistemas, en donde hay una planeación, proceso sistemático planificado, en el cual se introducen tanto principios y prácticas de las ciencias del comportamiento dentro o en las organizaciones. ¿Y cuál es la meta? Bueno, pues es incrementar tanto la efectividad individual del colaborador como el de la organización. Y este enfoque es en las organizaciones, lo que implica lograr que funcionen mejor tanto personas que trabajan en una organización como en la organización misma. Es un cambio total del sistema. Recuerden que cuando nosotros hablamos de un sistema, voy a pisar un momento solo para recordar y retomar que en cualquier sistema al que nosotros estemos mencionando,
siempre habrá un insumo el cual será sujeto a un proceso y el cual nos va a arrojar un producto o bien un resultado. Esta es la base de los sistemas. Entonces, si hablamos que el DO es un proceso sistemático planificado, estamos hablando que requeriremos de insumos, estamos hablando de un proceso en este insumo y terminaremos obteniendo un resultado o un producto, que en este caso es precisamente que las personas logren una efectividad individual y también se vean beneficiadas las organizaciones con estos cambios o este incremento en la efectividad. Eso es de entrada en lo que implica o lo que nosotros conocemos como campo del DO. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva general de todo este campo del DO? ¿Cómo podemos verlo de una manera muy abierta o muy general? Bien, la diapositiva nos comenta lo siguiente, si gustan seguirme con su lectura, y dice: basado en los descubrimientos de las dinámicas de grupo y en la teoría y práctica relacionadas con el cambio planificado, bueno, pues el campo ha evolucionado hasta convertirse en una estructura integrada de teorías y prácticas capaces de resolver o ayudar a resolver la mayor parte de los problemas. Y si voy otra vez al pizarrón, ustedes vieron ahí que estábamos hablando de un resultado o de un producto. En este caso, bueno, pues estamos aplicando o estamos procesando información, estamos vinculándola, relacionándola con teorías y prácticas para que nosotros podamos resolver problemas, que ese sería el resultado de todo este sistema. Tener una ayuda para la resolución de problemas dentro de la organización. Y bueno, pues el desarrollo organizacional, también comenta nuestra diapositiva, trata de las personas y de las organizaciones, y ambas cómo funcionan. Fíjense que platicando con una persona y coincidimos en lo siguiente, muy relacionado con el DO. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto dentro de una organización, normalmente tenemos debemos tener una comunicación y somos proveedores y clientes internos. Y al final de cuentas nosotros también dependemos de otras áreas y otras áreas dependen de los resultados de nosotros. Y entonces cuando toda esa grupo de personas o de grupos, subgrupos dentro de la misma organización trabaja de forma coordinada, los problemas tienden a ser pocos o tienden a disminuir. No que los problemas sean chiquitos, yo creo que nunca hay un problema chiquito, sino que empezamos a disminuir el número de problemas que se puedan presentar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando buscando hacer las cosas bien, buscando tener una efectividad tanto individual como intergrupal. Y entonces, si juntos trabajamos y estamos sistematizando nuestras acciones dentro de un proceso, pues el resultado siempre busca tener un incremento en la efectividad, reducir en mayor número los problemas, esto es que haya poco problema y que lo que nosotros estamos buscando se dé de forma positiva. Entonces, aquí es importante que siempre veamos esta perspectiva general del campo. Lo que queremos con este DO es manejar un cambio planificado y que esta planificación, ya lo veremos en la parte de administración y en otras intervenciones, bueno, pues nos ayude precisamente a resolver o a ayudar a resolver muchos de los problemas de la organización. Y bueno, una vez revisada lo que es el campo del DO, que es personas y organizaciones, el comportamiento de las personas como integrantes de grupo y como individuos dentro de las organizaciones, que es lo que básicamente se ocupa el DO,
vamos a abordar nuestro siguiente subtópico que se llama definiciones precisamente del desarrollo organizacional. En alguna otra sesión también abordamos o comentamos que esta disciplina o actividad es relativamente joven, es de creación reciente, hay pocos autores los que realmente se han abocado desde un principio a estudiar el DO, poco a poco sí se ha ido evolucionando y se ha tomado nuevas tendencias y sí hay personas, autores, administradores que sí se dedican más al estudio y al desarrollo de esta disciplina y bueno, tomaremos en esta ocasión definiciones de los autores más reconocidos en esta actividad del desarrollo organizacional. Los invito a que revisemos y analicemos cada una de estas definiciones. La primera definición que presento es del autor Bedhart y es de 1969. Si ustedes observan, es por allá de la época o de la década de los 60, que es propiamente cuando el DO empieza a tomar auge y empieza a crecer significativamente en empresas norteamericanas, básicamente es en empresas norteamericanas. Y bien, Bedhart nos comenta que el desarrollo organizacional para él implica 5 pasos importantes. El primero es un esfuerzo planificado. Siempre vamos a identificar la palabra plan o planificado dentro de lo que es una definición de DO. Entonces este esfuerzo debe ser planificado y es de toda la organización, porque de alguna u otra forma toda la organización va a estar implícita en este esfuerzo planeado. Y bueno, ¿quién lo va a controlar? Los niveles más altos. Sugiere Bedhart que los altos niveles o los altos mandos de la organización son quienes deben controlar precisamente este cambio o esfuerzo planificado. Y bueno, como ya lo habíamos comentado, con el interés de incrementar la efectividad y también el bienestar de la organización, si las personas que están incluidas en una organización trabajan bien y trabajan a gusto, pues como consecuencia tendremos a una organización sana. Y bueno, ¿esto cómo se va a lograr? ¿A través de qué? Pues de intervenciones que también están planificadas en los procesos. Recuerden que hablábamos de un sistema dentro de lo que son los procesos de la organización, aplicando los conocimientos de las ciencias de la conducta. Y cuando hablo, por ejemplo, de esta cuestión de procesos de toda la organización, estoy hablando de involucrar el DO en ese proceso productivo, por ejemplo. Estoy hablando también de la aplicación del DO en ese proceso administrativo, en cómo se hace o se desarrolla la gestión administrativa dentro de la organización. Estoy hablando del proceso de atención, de comercialización, el financiero, el de recursos humanos, el operativo, el productivo, en todos esos procesos que se dan dentro de la organización y que muchos autores, muchos estudiosos o muchos involucrados a veces los ven de forma aislada. En el DO se trata de que precisamente todos trabajen bajo una efectividad que le dé bienestar y tranquilidad a la organización. Entonces, cuando yo aplico o desarrollo alguna intervención para el mejoramiento del comportamiento de grupos y personas y la mejora del trabajo dentro de una organización, no lo voy a hacer única y exclusivamente con las personas del área de finanzas. Tampoco lo voy a hacer únicamente para abordar la parte de recursos humanos, sino lo debo conformar y lo debo abordar como un todo. Eso es lo que en palabras más sencillas nos plantea el autor Bedhart en 1969 como una definición de desarrollo organizacional. Me acerco un poquito para revisar junto con ustedes la segunda definición. Y bueno, la segunda definición la proporciona Shugmuk y Miles en el año 71, o sea, 2 años después de lo propuesto por Bedhart. Y ellos comentan, el DO puede definirse como un esfuerzo planificado, lo que abordó Bedhart 2 años antes, pero también ellos hablan de la continuidad. Es un esfuerzo continuo, es un esfuerzo planificado y continuo para aplicar las ciencias de la conducta
y el mejoramiento de los sistemas. Entonces, ya están abordando personas y están abordando procesos productivos y de cualquier otra índole dentro de las organizaciones. Y bueno, ¿cómo se va a lograr? Aplicando métodos reflexivos y también autoanalíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes hacen o quienes actúan en estas actividades propias del DEO, quienes integran estas intervenciones junto con las personas de la organización, pues juntos deben aplicar una metodología tal que les ayude a establecer reflexión y también autoanálisis. Y aquí el primer planteamiento de esta sesión. ¿Tú eres autoanalítico? ¿Tú reflexionas o revisas cómo estás haciendo las cosas? Cuando hablamos de un método, estamos hablando de cómo voy a desarrollar distintas actividades bajo un esquema, pasos bien establecidos que me ayuden a cumplir con el objetivo. ¿Tú realmente eres metodológico o eres de los que prefieres abordar las cosas como vienen? Hagan de cuenta que es como cuando está uno en la playa y de repente vienen las olas rompiendo y tú te enfrentas a ellos. ¿Eres así o prefieres establecer un método? Bueno, pues el DO es aplicando precisamente estos métodos reflexivos y autoanalíticos que no necesariamente vamos a abordar así como si entráramos a la playa a romper olas, sino que llevaremos un esfuerzo planeado y sistematizado. Esto es lo que nos comentan estos dos autores en el año 71. Bien, otro de los autores que trabaja esta parte del DO es Beer. Él en 1980, 11 años después de Bedhart, ofrece también otro planteamiento de lo que es el desarrollo organizacional. Y bueno, él nos dice que para él es un proceso propio de la organización para comprender y para mejorar. Escuchen bien, hay palabras por ahí que voy a ser muy enfática en ese sentido. Aquí habla de comprender y mejorar cualquiera y todos los procesos justificativos que puedan desarrollar en una organización para el desempeño de cualquier tarea y para el logro de cualquier objetivo, ¿sí? Que se pueda comprender y se pueda mejorar ese proceso administrativo donde el auxiliar de contabilidad hace los asientos diarios o hace sus pólizas de diario. Ese proceso productivo donde se lleva a la fabricación o a la producción de un producto y revisarlo hasta que llega al almacén de producto terminado. O ese proceso logístico que se recibe desde el almacén de producto terminado hacia la parte de embarques y asegurar que llegue hasta el consumidor final. Fíjense, todos esos procesos que lleva la organización. Bueno, pues este autor Beer nos dice que el DO se ocupa, pero de todos, y son procesos justificables, justificativos, son procesos que necesariamente se tienen que llevar a cabo para que la organización funcione. También este autor recalca muy bien cuáles son las metas, no los objetivos, las metas que se establece el DO. Y el autor comenta, 1, incrementar la congruencia entre estructura, proceso, estrategia, personas y cultura de la organización. Por eso les comentaba que el primer tema, hablamos directamente de la cultura organizacional, porque ya a partir de este momento la podemos retomar, porque ya es un conocimiento previo del cual nosotros ya estamos contando. Entonces, fíjense bien, aquí ya se necesita establecer una congruencia, incrementar esa congruencia, no solamente ver a la empresa como una estructura organizacional, sino también identificar cuáles son sus procesos, las estrategias o cómo se llevan a cabo esos procesos, las personas que integran esos procesos y cuál es la cultura que cada una de esas personas y en esas áreas se está identificando. También habla de otra de las metas del DO, que es el desarrollar soluciones nuevas y creativas para la organización. Las viejas fórmulas siempre de alguna u otra forma nos pueden dar resultado, pero recordemos que estamos en evolución, estamos en un cambio continuo. Y si el medio ambiente, el entorno interno o externo cambian, es evidente también
que la empresa se debe preocupar por desarrollar soluciones nuevas que nos ayuden a enfrentar estos cambios y que esas fórmulas tradicionales se vayan modificando de tal forma que nos sigan ofreciendo mejores resultados. Y bueno, otra de las metas que comenta este autor del DO es desarrollar la capacidad de la organización para renovarse a sí misma. Renovarse o morir, y eso es bien cierto, y más en un mundo tan competido, en un mundo tan lleno de personas, tan lleno de organizaciones, tan lleno de productos y de servicios que nos están ofreciendo nuevas y mejores alternativas. Entonces, siempre hay que estar al pendiente para poder también nosotros ser creativos dentro de la organización. Bueno, esos son 4 de los autores. Hay muchas más definiciones. Yo los invitaría a que buscaran algunos otros autores, de ser posible, y encontraran una definición más de lo que se refiere el DO. Y una vez ya leído, bueno, pues vendrá una actividad donde ustedes tengan que conformar una definición propia de lo que es el DO. Bien, nuestro tercer subtema es abordar lo que es la administración del DO. ¿Y a qué se refiere lo siguiente? Bueno, cuando nosotros hablamos de administrar, estamos hablando de llevar una serie de pasos en donde implica la planeación, la organización, la ejecución y control como 4 actividades muy generales y muy básicas de lo que es administración. Vamos a ver cómo se administra o cómo se distribuyen esos recursos, esos tiempos, esas planeaciones, cómo se organiza el DO. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Nos comenta la diapositiva por aquí en un cuadrito pequeñito, en una serie de un cuadro sinóptico, que esa administración del DO básicamente lleva 3 fases o 3 pasos importantes. La fase del diagnóstico, la fase de la acción y la fase del programa. Y en la diapositiva estamos viendo a qué se refiere cada una de ellas. Primero, el diagnóstico trata de la representación de una recopilación continua de datos acerca del sistema total o de sus subunidades y acerca de los procesos y la cultura del sistema y de otros objetos de interés. Entonces, nosotros tenemos que hacer una labor de diagnóstico. Nosotros debemos comprender, identificar y comprender el entorno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde voy a tomar esos datos acerca del sistema total de la organización dentro de la organización? Tengo que preguntarle a las personas quiénes son, qué antecedentes tienen en el sentido laboral, qué procesos internos llevan para desarrollar su trabajo, si conocen los objetivos de la organización y una serie de cuestionamientos que me va a ayudar a dar un diagnóstico. Es como cuando nosotros vamos a un médico y le decimos que tenemos algún malestar en alguna zona determinada y él empieza a hacer una serie de cuestionamientos. Es lo mismo que tiene que hacer el consultor en DO, llegar y preguntar a la organización, ¿qué te duele? ¿Qué sientes? ¿Dónde crees que las cosas no están funcionando? ¿Dónde piensas que hay bloqueos que te impiden que los siguientes áreas o departamentos no fluya bien la información, no fluya bien el producto que requieren para seguir el proceso y el resultado que se busca? Bien, una vez que se diagnostica o se tiene ya una recopilación de datos de todo el sistema, pasamos a la segunda fase de la administración, que es la acción. Y cuando hablamos de acción, dice la diapositiva, estamos abordando cuáles son las actividades y las intervenciones diseñadas para el mejor funcionamiento de la organización. Me adelanto solamente a comentar, vamos a hablar de 2 tipos o vamos a abordar 2 clasificaciones de intervenciones. Las intervenciones básicas y las intervenciones avanzadas. Entonces, en el momento de la acción, vamos a diseñar y a elegir cuáles son esas intervenciones que se requiere como consultor para entonces aplicarla y lograr el mejor funcionamiento. Permitir el paso o el flujo de información, de comunicación, la resolución de problemas, en donde en el diagnóstico nos dijeron que tienen problemas para entonces
poder dar una solución. Y luego el tercer paso de la administración se llama programa. Dice nuestra diapositiva, el programa consta de una serie de actividades diseñadas para asegurar el éxito del programa, como desarrollar la estrategia general del DO, el vigilar los acontecimientos a lo largo del camino y también abordar las complejidades y sorpresas inherentes en todos los programas. Siempre sucede algo. Nosotros como seres humanos, nosotros involucrados en un entorno tan dinámico y tan cambiante día a día, pues nos estamos enfrentando a una serie de acontecimientos que nos pueden llevar a tomar distintas decisiones o tal vez a hacer algunos cambios durante o ajustes tal vez en tiempos, ajustes en tareas en lo que desarrollamos nuestras actividades. Y bueno, cuando nosotros estamos en la administración propia del programa, también debemos localizar cuáles pueden ser complejidades o sorpresas, contingencias que pueden hacer que nuestro programa precisamente o toda esta serie de pasos que vamos a abordar tengamos que ajustarlas para poder seguir o continuar con las intervenciones que ya se tienen diseñadas con anterioridad. Bien, cuando hablamos de la fase de diagnóstico, Beth Hart, nuestro autor consultado en esta ocasión, subraya, dice la diapositiva, la importancia de las actividades del diagnóstico de la siguiente forma. Acompáñenme a la lectura, por favor. 1. El desarrollo de una estrategia para el mejoramiento sistemático de una organización requiere un examen del estado actual de las cosas. Nosotros no podremos abordar desde el punto de vista de O a ninguna organización sin saber qué está pasando en ella. Dicho análisis por lo común estudia qué constituye la organización total. Estos subsistemas pueden ser equipos de investigación o pueden ser niveles como la alta gerencia, la gerencia del nivel medio o la fuerza laboral. Bueno, vamos a ir poco a poco ejemplificando con base en una experiencia profesional que viví en una implantación o en una intervención de sistema total de calidad en una empresa que yo trabajé, para ir ilustrando poco a poco a lo que se refiere. En la fase de diagnóstico, dice aquí que debemos saber qué es lo que está pasando, se puede saber en cualquiera de las áreas. En esta empresa donde yo trabajé, que por cierto ya no existe, sufrió una fusión con otra gran empresa, con un grupo a nivel global. Antes de que sucediera esto, la empresa donde yo trabajé se dedicaba al área al mercado metal mecánico. Y tenía, era la segunda fuerza o el segundo grupo con más cobertura del mercado en ese momento en el área de control eléctrico industrial. La líder fue con quien finalmente se fusionó la empresa y siguen trabajando juntas, siguen manejando las mismas marcas, pero ya bajo el concepto del grupo global. Bien, en ese momento la alta dirección era una empresa administrada por franceses porque el capital era francés. Estaban muy ubicados en el sentido de que la empresa debería mejorar sus procesos. En aquel entonces se manejaban dos grandes clientes gubernamentales u organismos de gobiernos que eran los que más dejaban o aportaban la ganancia y la utilidad de la organización. Sin embargo, sí se dieron cuenta que tenían que correr, que tenían que abordar más mercado y lograr más presencia de marca y de producto. Se contrató en aquel entonces a una consultoría especialista en calidad total, estoy hablando de principios de los 90, y entonces era cuando la calidad total estaba en auge, todo el mundo quería implementar sistemas de calidad total. Este sistema de calidad total, sus orígenes vienen del Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y una de las clásicas empresas que se dedicaron a desarrollar estos sistemas de calidad total con el autor Kaoru Ishikawa y con un señor apellidado Deming norteamericano, que luego se fue a una automotriz norteamericana e implantó el sistema de calidad total.
bueno, pues juntos ellos desarrollaron este sistema de calidad total. Y hay una empresa japonesa también de automóviles que empieza con T, que aborda y que adopta este sistema de calidad total. Entonces, como empieza aquello de la moda y empieza aquello del funcionamiento, y las automotrices son las que mejor están abordando esta cuestión del sistema de calidad total por allá a fines de los 80, principios de los 90, pues la empresa en la que yo trabajaba no se quisieron quedar atrás los franceses y entonces dicen, vamos a establecer un sistema de calidad total, porque nos hemos dado cuenta de muchos problemas que estamos identificando dentro de las personas y también muchos problemas que se están identificando como organización por la adaptación. En aquel entonces, la alta gerencia y la gerencia media, en su mayoría desde el punto de vista técnico, porque era una empresa metalmecánica muy especializada, las personas que ocupaban esas gerencias medias y altos mandos en su mayoría eran franceses. Y entonces también esta parte chocaba mucho con la cuestión de la cultura organizacional. En serio que sí, tal vez no me lo vayan a creer, pero cosas tan simples como el cotidiano, el trato cotidiano, los horarios, los tiempos de vacaciones, eran muy marcados por las tradiciones y la cultura de los franceses. A mí alguna vez me tocó manejar el control de viajes y yo sabía que en julio, desde mayo más bien, yo debía tener programados vuelos para ellos y sus familiares, para julio las vacaciones de verano a Francia. Y era de veras una labor titánica, porque teníamos que ajustar vuelos, teníamos que ajustar horarios y teníamos que ajustar espacios. Normalmente, por ejemplo, quienes viven fuera de México, fuera de nuestro país, pues siempre la cuestión de las fiestas patrias son muy significativas, para los franceses también lo son. Entonces imagínense todo este choque de culturas, todo este choque de formas de pensar, de formas de trabajar, los horarios que ellos traían, la metodología que ellos aplicaban en las diferentes áreas donde estaban ellos como responsables, pues sí movió y movió fuerte la parte de la cultura y el proceso dentro de la organización. Entonces, bueno, se hizo un diagnóstico, ese diagnóstico se empezó a dar. Me acuerdo que la primera parte que se dio ya como una acción fue desarrollar la misión de la empresa. Y fue muy padre, fue muy bonito vivirla como empleado, porque sí se hizo el proceso. Seguramente más adelante lo vamos a desarrollar, lo vamos a mencionar. Y ya es uno de los primeros pasos que se toman para poder determinar quién eres, hacia dónde vas, cuál es tu futuro inmediato. En el diagnóstico obviamente se dieron cuenta que la empresa no tenía ni la más remota idea de lo que era una misión. Les estoy hablando, insisto, de principios de los 90. En México todavía había muy pocas empresas que estaban inmersas en este sentido. Una de ellas era una farmacéutica muy, muy grande, que luego se fusionó con otra, y ellos eran los que habían traído, y una empresa alimenticia, que maneja botanas y que su nombre empieza con B precisamente, eran de las empresas que ya tenían implantado el sistema de calidad total como experiencia de los consultores que trabajaron para la metalmecánica. Entonces sí traían una buena experiencia de campo y sí ayudaron desde mi punto de vista a diagnosticar adecuadamente qué es lo que sucedía. Yo creo ya desde este punto de vista como propiamente catedrática de esta asignatura, que realmente lo que ahí pegó durísimo fue el choque de culturas. Esa fue desde mi punto de vista uno de los problemas que más se dieron, y de adaptar un modelo tradicional. Cabe mencionar que esta empresa era empresa 100% mexicana. Los dueños que vendieron la empresa y la marca al grupo francés empezaron con un taller muy pequeñito, empezaron como muchos de los mexicanos, grandes empresarios, empezaron con 2 o 3 personas o con el negocio familiar. Entonces había mucha gente en el área operativa que había llegado a trabajar con los primeros dueños y que ahí se habían hecho, tenían en aquel entonces 25 o 30 años ya de trabajar en la empresa, y entonces también esa parte tradicional era una de las cuestiones que más le pegaba a la organización. Bueno, vamos a ir poco a poco ahí, les voy a ir platicando la experiencia para entonces manejar nuestros ejemplos.
Otro de los puntos del diagnóstico, dice Bernhard, es que los procesos incluyen la toma de decisiones, los patrones y el estilo de la comunicación, patrón y estilo de comunicación, las relaciones entre los grupos interfase. Cuando hablamos de grupos interfase estamos hablando de esos grupos interconectados que dependen unos de otros o que tienen una vinculación muy fuerte en algún proceso. El manejo de conflicto, el establecimiento de metas y los métodos de planificación. Todo esto incluyen precisamente los procesos. Con frecuencia, la estrategia de mejoramiento, esto es la estrategia de la intervención total del DO en este caso, bueno, pues requiere concentrarse en diferentes objetivos de la organización, pero en una secuencia planificada. Y aquí podría ejemplificar de la siguiente forma. La idea básicamente de la implementación del sistema de calidad total vino en cascada. Se empezó con 8 directores, que eran los directores de las 8 áreas importantes de la empresa, y de ahí fue bajando a gerentes de primer nivel, gerentes de segundo nivel, jefes y supervisores y personal operativo. Y para esto se les enseñó qué era calidad total. Pero en ese proceso también se implicó una toma de decisiones y patrones y estilos de comunicación muy fuertes. Ahí es donde se detectaron muchos más problemas y luego a través de una de las intervenciones del sistema de calidad total, que fueron círculos de calidad, se lograron solucionar o resolver muchos problemas. No me adelanto, ahí voy poquito a poquito platicando de esta experiencia. Bien, luego, una vez que ya se hizo el diagnóstico, una vez que ya entendimos sobre qué procesos vamos a trabajar, sobre cómo tenemos que hacer el manejo de conflicto, por ejemplo, o cómo se debe establecer el proceso de toma de decisiones dentro de la organización para los niveles que requieren precisamente tomar decisiones, vamos a la parte de la acción. La acción como la implantación o el diseño e implantación de las intervenciones en el desarrollo organizacional. Y bien, nuestra diapositiva comenta lo siguiente: el mejoramiento de los procesos y de la cultura, ya estamos involucrando el proceso, pero también la cultura organizacional, se lleva a cabo mediante intervenciones del DO. ¿Qué son las intervenciones? Lo voy a retomar en otras diapositivas, pero lo menciono desde este momento. Las intervenciones son series de actividades estructuradas, no son aisladas, están perfectamente estructuradas, en las cuales las unidades seleccionadas de la organización, llámese grupo o llámense individuos que son el objetivo, se comprometen con una tarea o con una secuencia de tareas en las cuales las metas de la tarea deben estar relacionadas con el mejoramiento de la organización. En otras palabras, vamos a hablar, por ejemplo, de un grupo de secretarias de dirección, el team de secretarias de dirección, quienes deben manejar un proceso para ayudar a fluir más la comunicación entre lo que son los mandos medios y los operativos con la alta gerencia o la alta dirección. Y bueno, se tiene que buscar que en ese grupo de secretarias de dirección, por ejemplo, se comprometan cada una de ellas y como equipo a una serie de tareas o una secuencia de tareas en las cuales les permitan mejorar su trabajo. Yo recuerdo que en aquella época esta cuestión de los trabajos en alta dirección eran muy poco significativos. Esto es, el team de dirección, el grupo de directores, era un grupo muy compacto, era un grupo muy cerrado, pero era un grupo en que entre ellos tenían una excelente comunicación. Y de ellos hacia los jefes intermedios también. Yo detecto en este momento por la experiencia que donde había más problemas era entre jefes y supervisores de departamento. Ahí era donde se atoraba todo el proceso, ahí era donde había ruido, ahí era donde se generaban malos rumores. Fíjense, en vez de que se generaran en la parte operativa, que es donde normalmente se da el famoso y nunca mal mencionado Radio Pasillo Informa, se daba más bien en la cuestión de los jefes y los supervisores. Es aquí donde creo que una parte de la comunicación fallaba mucho dentro de la organización. Sin embargo,
bueno, pues se buscaba que ese team de secretarias tuvieran tanta comunicación entre ellas que pudiesen cubrirse en momentos determinados o pudieran incluso ayudar a sus superiores con el flujo de la información y de la comunicación. Estoy hablando de una década donde el fax empezaba a utilizarse con mucha frecuencia. Fíjense, estoy hablando de cuando el fax estaba de moda. O sea que ni al caso que el Internet llegara a las organizaciones. Todavía el uso de Internet no estaba implantado en las organizaciones. Estaba en el ejército de los Estados Unidos y tal vez de otros países del mundo. Pero en las organizaciones todavía no. La moda era el fax. Y cada una de las áreas o de los departamentos tenía un fax determinado, un fax asignado. Entonces, tareas tan sencillas como la distribución de documentos enviados por fax era una tarea realmente engorrosa que podía crear graves problemas. Y entonces aquí, por ejemplo, lo que se buscaba es que esas unidades seleccionadas como el grupo de secretarias o esas unidades seleccionadas como el área de embarques pudiesen tener una tarea o comprometerse con una tarea de tal forma que a todos les trajera un beneficio. Esa es la parte de la acción dentro de lo que es la administración del DEO. Y el tercer y último paso, ya para cerrar esta sesión número 6 en esta ocasión con ustedes, leamos la siguiente diapositiva juntos, por favor. El objetivo de la sección de lo que es la administración del programa es proporcionar pautas para asegurar el éxito de la administración de los programas del DEO. Específicamente, continúa la diapositiva, se examinan las fases involucradas en los programas de DEO, un modelo de administración de cambio y procedimiento para crear estructuras paralelas de aprendizaje. En otras palabras, estamos hablando de que vamos a tener que establecer un modelo de administración del cambio. Esto es para enfrentar un cambio y mejorar dentro de la organización. Pero también estamos involucrando algo que se llama capacitación. Y la idea básica de esta administración del programa como tal es que no nos veamos como la fotografía que ilustra en esta ocasión la diapositiva. No nos sentemos frente a un tumulto de papeles, a montañas y montañas o cerros de archivos que ni siquiera sabemos por dónde empezar. Esto es lo que pretendemos con los distintos programas del DEO que suceda. La idea básicamente es que aseguremos, que nos den pautas para asegurar el éxito, que este enfrentamiento a procedimientos engorrosos o incluso obsoletos empiecen a desplazarse dentro de la organización, preparando al personal involucrado y dándole las herramientas para que estos procesos mejoren. Eso es básicamente lo que se busca en la parte de desarrollo organizacional y en la parte del programa. Y bueno, las conclusiones bien importantes de la sesión 6, a continuación hago un breve recuento con ustedes. Voy a abordar desde la cultura organizacional. Recordemos que la cultura organizacional es todo aquello que le da identidad a una organización. Llámese costumbres, llámese tradiciones, creencias, valores, símbolos, formas de comunicación, lenguaje verbal o no verbal. Y tiene mucho que ver porque precisamente le da la identidad a una organización. También comentemos del proceso del cambio. El cambio siempre está presente dentro y fuera de las organizaciones. Como seres humanos también debemos enfrentar un cambio. Y hay algo que a los estudiosos del comportamiento organizacional les preocupa, que es la resistencia. Para la resistencia, bueno, pues también se debe trabajar con una serie de herramientas que nos ayuden o que nos apoyen a lograr mejores resultados, ¿sí? Eso fue lo que en breve y muy preciso hemos visto en nuestros dos primeros temas. En este tema número 3 estamos abordando lo que es la parte básica o los principios básicos y generales del DEO. Recordemos que el DEO trata del estudio de las personas y de las organizaciones. En esa orden de ideas, lo que estamos pretendiendo o buscando es incrementar la efectividad del trabajo de las personas, tanto como individuos, así como también como de organización. Que todos y cada uno de los que conforman una empresa estén conscientes
del compromiso que tienen frente a ella y de que sus tareas siempre vayan encaminadas a lograr la meta, a lograr los objetivos de la organización. Yo creo que la meta es la efectividad del empleado como persona y también la efectividad de la organización. Así, si la incrementamos, pues obviamente estaremos en una excelente posición de mejora constante o de mejora continua. Les recuerdo también que conforme vayamos pasando esta parte teórica, les iré ilustrando con una experiencia profesional que viví en cuanto a lo que es una implantación de una intervención. Esa intervención es avanzada, la abordaremos en su momento como parte de fundamento teórico que se llama Sistemas de Calidad Total. Espero que esta sesión haya sido de utilidad para ustedes. Hemos cubierto nuestra primera parte y no me resta más que invitarlos a el desarrollo de nuestra sesión número 7. Los veré después. Gracias.